Bruce Lee, el hombre que venció barreras culturales, físicas y mentales, pero que no pudo escapar de sus propios fantasmas. La paradoja entre el cuerpo indestructible y la mente frágil. ¿Quién lo llevó realmente a la cima y qué lo arrastró a un final tan repentino? Bruce Lee nació en San Francisco en 1940, pero su destino no estaba en América, sino en Hong Kong. Bruce Lee llegó al mundo durante el Año del Dragón, bajo un signo que en la cultura china presagia grandeza. Pero la grandeza no elimina las sombras, las intensifica. Su padre, un reconocido actor de ópera cantonesa, le heredó el contacto con el espectáculo. Su madre, de ascendencia europea y china, le transmitió un origen mestizo que lo hacía distinto en todas partes. Y ahí surgió la primera grieta. Para los occidentales era demasiado oriental, para los orientales demasiado occidental. Bruce Lee nació marcado por la contradicción de no pertenecer a ninguno de los dos mundos. De niño participó como actor infantil en varias películas en Hong Kong. Bajo las luces parecía seguro, pero fuera de cámara vivía el eco de un vacío. ¿Quién era realmente? Esa dualidad entre el niño estrella y el chico que no encajaba comenzó a forjar una personalidad ambivalente, siempre al borde de la rebelión. Las calles de Hong Kong se convirtieron en su segundo hogar. Peleas constantes, problemas escolares, un comportamiento desafiante. A simple vista parecía valentía, pero detrás había otra verdad. La violencia era una defensa. El psicoanálisis diría que en Bruce Lee ya se estaba gestando un mecanismo de compensación, una manera de cubrir con agresividad una inseguridad más profunda, la de no ser suficiente ni para Oriente ni para Occidente. Cada golpe que daba no era solo contra un rival, sino contra esa sensación interna de fragmentación. La rabia era su lenguaje secreto. El niño que no encajaba estaba aprendiendo a convertir su fragilidad en fuerza y su dolor en armas. Cuando Bruce Lee entró a la adolescencia, su vida se convirtió en un torbellino de caos y desafíos. No era simplemente un joven inquieto, era un adolescente en guerra contra todo lo que lo rodeaba. En las calles de Hong Kong la violencia era su idioma y Bruce Lee hablaba con fluidez ese idioma. No se trataba solo de defensa propia, sino de una necesidad compulsiva de demostrar poder, incluso contra enemigos imaginarios. Sus peleas eran tan frecuentes, la policía llegó a tenerlo fichado como un joven problemático. La escuela tampoco era un refugio. Sus comportamientos desafiantes y su incapacidad para seguir las reglas lo llevaron a múltiples conflictos con maestros y autoridades. A primera vista parecía un espíritu libre, un chico con carácter indomable, pero en términos psicoanalíticos se trataba de algo mucho más complejo. Bruce Lee estaba atravesando por un deseo inconsciente de confrontar a la autoridad. Una lucha edípica, trasladada al terreno social. Cada vez que desobedecía, cada vez que se enfrentaba, era como si gritara en silencio: yo decido, yo existo, nadie me controla. Su agresividad era también una forma de ocultar un miedo más profundo, la angustia de la invisibilidad. El niño que había crecido entre dos mundos, Oriente y Occidente, nunca había encontrado un lugar real de pertenencia. En la adolescencia ese vacío se transformó en furia. La violencia callejera no era solo un pasatiempo, era una forma de marcar territorio, de dejar huella en el mundo que parecía empeñado en borrarlo. Los testimonios cuentan que podía perder el control en cuestión de segundos. Una mirada, una palabra equivocada, bastaban para encender la chispa. No era simple temperamento, era una expresión de una identidad fragmentada. Un yo que necesitaba validación constante y que encontraba en el combate un espejo inmediato. Cada golpe recibido, cada golpe dado, funcionaban como una confirmación. Estoy aquí, tengo fuerza, soy alguien. Pero esta energía desbordada era al mismo tiempo una forma de autodestrucción inconsciente. El psicoanálisis hablaría aquí de una pulsión de muerte, esa tendencia invisible que lleva a algunos individuos a ponerse en riesgo, a buscar inconscientemente su límite en el filo del peligro. Bruce Lee parecía vivir tan cerca de ese límite. No era raro verlo enfrentarse con bandas callejeras mucho más grandes que él. El resultado no siempre era una victoria limpia, pero eso parecía no importarle. Lo esencial era la confrontación en sí mismo. El combate funcionaba como una especie de ritual de identidad. Si ganaba, reafirmaba su superioridad. Si perdía, el dolor mismo se convertía en prueba de su existencia. En el fondo, la juventud de Bruce Lee fue un campo de batalla psicológico. Su violencia no era un capricho, era un grito de auxilio disfrazado de fuerza, un mecanismo inconsciente para tapar las grietas de un yo fragmentado. El adolescente rebelde que todos veían era
era, en realidad, un niño que aún buscaba desesperadamente reconocerse frente al espejo. Y mientras más peleaba afuera, más perdía dentro de su interior. La rebeldía que lo definió en esos años fue al mismo tiempo el combustible de su leyenda y el aviso silencioso de una mente que ya comenzaba a vivir al límite. Después de una adolescencia marcada por la violencia, Bruce Lee encontró un refugio y una nueva arma, su propio cuerpo. Para él, entrenar no era simplemente fortalecer los músculos, era un proyecto existencial, un proceso de transformación que iba mucho más allá de lo físico. El niño que había sido frágil y contradictorio, el adolescente que había sido rebelde y caótico, decidió construir en sí mismo una muralla de hierro contra sus demonios internos. El entrenamiento obsesivo se convirtió en una forma de controlar el caos. Mientras el mundo exterior le decía que no encajaba, él esculpía un cuerpo que gritaba: yo tengo el control sobre mí mismo, yo decido quién soy. Desde una mirada psicoanalítica, aquí aparece un mecanismo de sublimación. Bruce tomó la energía destructiva de su agresividad y la canalizó en un arte, en un ritual de disciplina. Su cuerpo comenzó a transformarse en símbolo, un símbolo de poder, dominio y resistencia. No se trataba solo de fuerza, era una forma de enfrentar la fragilidad que lo acompañó desde niño. Cada flexión, cada golpe, cada entrenamiento extremo era un acto de negación al sentimiento de vulnerabilidad. Sin embargo, esa obsesión también tenía un lado oscuro. Bruce no entrenaba únicamente para superarse, sino para exorcizar sus demonios internos. El psicoanálisis hablaría aquí de un intento de controlar el inconsciente a través del cuerpo. Si su mente estaba llena de dudas, entonces construiría un cuerpo tan fuerte que lo resistiera. El Kung Fu no solamente fue un arte marcial para él, fue una terapia inconsciente, un modo de dirigir pulsiones destructivas hacia algo productivo, pero como todo mecanismo defensivo, no resolvía el conflicto de fondo, solo lo encubría en una máscara física. Su entrenamiento no tenía límites, inventaba máquinas, desarrollaba técnicas, forzaba su cuerpo más allá de lo imaginable. La disciplina se convirtió en obsesión, y detrás de la obsesión se escondía la misma herida: el miedo a ser insuficiente, el terror a desvanecerse en un mundo que lo rechazaba por su origen, por su identidad, por no pertenecer a ningún lado. Cada músculo, cada movimiento fluido, cada golpe devastador no era solo parte de un artista marcial, eran ladrillos en construcción de una fortaleza contra sus propias inseguridades. Bruce Lee no entrenaba para derrotar a otros, entrenaba para derrotar su propio vacío. Y lo más inquietante es que aunque creó un cuerpo casi perfecto, jamás dejó de sentir esa batalla interna. Seguía en pie, el guerrero invencible que todos admiraban, en realidad seguía peleando contra su propio reflejo. Cuando Bruce Lee llegó a Estados Unidos, lo hizo con la convicción de que podía conquistar un mundo que parecía inalcanzable, pero lo que encontró fue un muro invisible, silencioso pero implacable: el racismo de Hollywood en los años 60. En ese entonces el cine norteamericano tenía una visión muy clara y muy limitada de los asiáticos. Eran personajes secundarios, caricaturescos, serviles e inclusive villanos, nunca protagonistas, nunca héroes. A menudo eran interpretados por actores blancos con maquillaje, reforzando estereotipos que reducían toda una cultura a una parodia. Bruce Lee, con su mirada intensa, su físico implacable y su carisma natural, chocaban de frente contra ese molde, y Hollywood no estaba preparado para un hombre asiático que se presentaba no como un sirviente ni como un sabio anciano, sino como un guerrero joven, viril, con presencia dominante. La primera gran desilusión vino con el papel de la serie The Green Hornet. Aunque ahí interpretó a Kato, un personaje brillante y ágil, nunca le permitieron destacar por encima del protagonista blanco. Incluso las coreografías de peleas debieron ser moderadas porque temían que la figura del héroe se viera opacada por el ayudante oriental. Fue un éxito limitado, pero para Bruce era insuficiente. El rechazo más doloroso llegó cuando intentó protagonizar Kung Fu. Él mismo ayudó a concebir. El papel principal terminó en manos de David Carradine, un actor blanco sin formación en artes marciales. Bruce fue descartado con excusas vagas, entre ellas que su acento era demasiado marcado y que América no estaba lista para un protagonista oriental. El golpe fue devastador. Aquí aparece el análisis psicoanalítico más profundo. Lo que vivió Bruce Lee en Hollywood
Fue una herida narcisista. En términos freudianos, su yo ideal, ese héroe invencible que imaginaba que era, chocó con la brutal realidad de un sistema que lo regresaba a la sombra. El rechazo no fue solo profesional, fue existencial. Era como si el mundo le dijera: tu identidad aquí no tiene lugar. Esa exclusión activó una compulsión. Bruce no solo quería triunfar, necesitaba hacerlo. Cada humillación encendió una llama en su interior. Desde la teoría psicoanalítica, este comportamiento se interpreta como una compulsión a la repetición. Enfrentarse una y otra vez al rechazo, buscando inconscientemente reparar la herida, pero en el fondo, cada nuevo intento lo volvía más vulnerable, más obsesionado y más ansioso. No obstante, de esa herida nació también su revolución. Bruce Lee decidió que no iba a esperar a que Hollywood lo aceptara. Empezó a enseñar artes marciales a celebridades como Steve McQueen y James Corbin, construyendo una red de influencia en el corazón de la industria. Abrió academias, dio conferencias y se posicionó como referente cultural. Su filosofía, Be Water My Friend, no era solo una metáfora, era una respuesta inconsciente al mundo que lo detenía. Si el sistema era rígido, él sería fluido. Si lo bloqueaban por un camino, él se filtraría por otro. Pero esa misma estrategia de resiliencia tenía un costo psicológico. Bruce debía doblarse sin quebrarse, adaptarse sin perder su esencia. Y ese equilibrio era una batalla diaria. Frente a sus alumnos y seguidores mostraba seguridad absoluta, pero en la realidad lo corroía la frustración. Hollywood lo quería, pero a los márgenes. Películas menores, papeles secundarios, proyectos que nunca avanzaban, eran la repetición del mismo patrón. Aceptación parcial, rechazo profundo, y en ese vaivén Bruce se fue convirtiendo en un guerrero no solo contra estereotipos, sino contra su propia ansiedad, que ya avanzaba más. El marco histórico refuerza esa tensión. Estados Unidos vivía en un momento de agitación social. El movimiento por los derechos civiles, las protestas contra la guerra de Vietnam, los cuestionamientos a la hegemonía blanca. En medio de ese torbellino, un joven chino estadounidense que reclamaba el derecho a ser protagonista era casi un acto subversivo. Bruce Lee no estaba peleando solo por papeles en la pantalla, estaba peleando contra siglos de colonialismo cultural. Desde el psicoanálisis podemos leer esto como una forma de transferencia. Bruce proyectaba en Hollywood la figura del padre castrador, esa autoridad que lo limitaba, que lo humillaba, que le decía qué podía y qué no podía hacer. Y su respuesta era desafiar, resistir, demostrar que era más fuerte que cualquier límite. En su inconsciente, cada batalla contra un productor, cada rechazo transformado en oportunidad, era un ajuste de cuentas con la figura paterna y con las voces que le habían hecho sentir extranjero desde niño. Sin embargo, la victoria no fue inmediata. De hecho, la victoria tuvo que venir desde la otra parte del mundo. Incapaz de encontrar un papel digno en Hollywood, Bruce regresó a Hong Kong, donde fue recibido como un héroe. Ahí protagonizó películas como The Big Boss y Fist of Fury, que no solo lo convirtieron en una estrella, sino que también le permitieron redefinir la figura del asiático en el cine, no más como un sirviente, no más un villano grotesco, sino como un hombre fuerte, inteligente y un carisma magnético. El impacto fue devastador para Hollywood. Cuando vieron el éxito arrollador de Bruce en Asia, comprendieron que no podían ignorarlo. Fue entonces que llegó Operación Dragón, el proyecto que lo colocaría definitivamente en el mapa mundial. Pero aquí hay una paradoja inquietante. Para triunfar en Occidente, Bruce tuvo que brillar primero en Oriente, tuvo que demostrar fuera de los Estados Unidos lo que le habían negado adentro. Este cambio, sin embargo, lo dejó marcado psicológicamente. Cada logro venía acompañado de un recuerdo, el rechazo inicial, el papel robado, las puertas cerradas. El héroe que conquistaba pantallas seguía siendo en el fondo el joven que no se había aceptado por completo. Porque aunque Bruce Lee parecía invencible, el costo emocional fue enorme. Su obsesión con la perfección, su necesidad compulsiva por entrenar, de innovar, de no mostrar jamás debilidad, era el reflejo de ese mismo trauma. El hombre que inspiraba a millones era también alguien que nunca dejó de sentirse juzgado, incompleto, a prueba constante. Hollywood finalmente lo abrazó, pero cuando lo hizo, Bruce ya estaba exhausto. Su cuerpo había alcanzado un nivel casi sobrehumano, pero su mente cargaba las cicatrices de una guerra interminable contra los prejuicios y contra sí mismo. En esta última instancia, el triunfo de Bruce Lee en Hollywood fue una victoria ambigua. Derribó barreras, cambió la imagen del hombre asiático en el cine y dejó un legado inmemorable.
pero al mismo tiempo, esa lucha lo empujó a un estado de tensión perpetua. Su vida se convirtió en una paradoja. Cuanto más se acercaba al reconocimiento, más profundo se hacía el vacío en sí mismo. Porque el enemigo más difícil a vencer no estaba en Hollywood, estaba en su propio inconsciente. Detrás de cada movimiento de Bruce Lee había más que un golpe, había una idea, y detrás de cada idea había una herida. La frase que lo inmortalizó, "Be water, my friend", no nació como un simple consejo de flexibilidad, nació de una lucha interna. Era en esencia un grito psicoanalítico, la necesidad de adaptarse a un mundo que constantemente lo rechazaba. Desde la teoría freudiana podemos interpretar esta filosofía como una forma de sublimación. Bruce tomaba sus frustraciones, su rabia y su dolor y los transformaba en un principio vital que podía compartirse con otros. El agua, para él, era la metáfora perfecta, el inconsciente, fluida, imparable, capaz de adoptar la forma de cualquier recipiente sin perder su esencia. Pero esa metáfora también reflejaba su sensación de desarraigo. Desde niño, Bruce había vivido entre dos mundos, Oriente y Occidente, tradición y modernidad, fuerza y fragilidad. Nunca perteneció del todo a un lugar, y ser como el agua era en el fondo aceptar esa condición de fluidez eterna, de no estar fijo en ninguna identidad, de ser un extranjero perpetuo que solamente encontraba hogar en el movimiento. En sus escritos previos, Bruce Lee desarrolló una serie de reflexiones filosóficas que iban más allá de las artes marciales. Hablaba de la vida, de la lucha constante contra la rigidez, contra las máscaras, contra el ego, pero al leer esas notas desde un lente psicoanalítico, uno puede percibir la tensión. Cada vez que Bruce predicaba la libertad, en realidad estaba dialogando contra su misma jaula interna. El camino del agua era también un mecanismo de defensa contra el dolor de no ser aceptado. Si Hollywood le cerraba las puertas, él decía: sé como el agua, busca otra salida. Si su identidad era cuestionada, él respondía: fluye, adáptate, no te aferres a una forma. Pero en esa flexibilidad había también un riesgo, la pérdida del yo. Cuanto más se moldean las expectativas de los demás, más difícil es sostener un núcleo de identidad firme. Desde la psicología analítica de Jung, Bruce Lee encargaba el arquetipo del héroe herido, el guerrero que inspira a otros precisamente porque lucha contra sus propias sombras. El agua entonces no era solo libertad, era símbolo de lo inconsciente, esa fuerza que lo arrastraba hacia un destino más grande que él mismo. La paradoja era evidente: cuanto más predicaba la fluidez, más rígido se volvía consigo mismo. Bruce se exigía ser casi perfecto, físicamente, intelectualmente, espiritualmente. Cada vez que fallaba en esa tarea imposible, la frustración lo devoraba por dentro. Su filosofía lo salvaba y lo condenaba también al mismo tiempo. El marco histórico vuelve a ser algo importante aquí. En los años 60 y 70, el mundo estaba en plena transformación. Los movimientos contraculturales, el auge del pensamiento oriental en Occidente, el desencanto con el materialismo y la búsqueda de nuevos significados crearon el escenario perfecto para que la voz de Bruce resonara. Su filosofía de fluidez, de autenticidad, se convirtió en un estandarte de libertad personal. Sin embargo, no debemos olvidar que detrás de esa voz había un hombre intentando convencer, y sobre todo, a sí mismo. En términos psicoanalíticos, se podría decir que Bruce Lee vivía atrapado entre su yo ideal, la imagen de perfección, el guerrero absoluto, el maestro iluminado, y su yo real, un hombre vulnerable, cansado, a menudo inseguro. Be Water era el puente que intentaba tender entre esas dos realidades. El impacto cultural fue gigantesco para millones. Bruce Lee representaba la posibilidad de liberarse de las cadenas sociales, de reinventarse, de fluir más allá de las fronteras. Su filosofía trascendió el combate y se convirtió en una guía existencial, pero en el nivel más íntimo era un refugio para un hombre que nunca dejó de sentirse en guerra consigo mismo. Y aquí está lo más inquietante: la fluidez que predicaba también lo desgastó, porque cuando todo es adaptable, cuando todo es flexible, ¿dónde encuentras el centro? ¿Dónde se afirma la identidad? Bruce Lee fue un río caudaloso que nunca encontró un lago donde descansar. Así, su filosofía es al mismo tiempo una obra maestra y una confesión. Una obra maestra porque inspiró a generaciones a no dejarse atrapar por moldes ni rigidez. Una confesión porque revela el profundo conflicto interno de un hombre que nunca se sintió en casa en ninguna forma, en ningún lugar, en ninguna identidad. Be Water fue la respuesta brillante y poética de un hombre que en el fondo siempre tuvo miedo de quebrarse, y a la vez, en esa búsqueda desesperada por fluir eternamente, estaba también sembrada la semilla de su tragedia final.
Bruce Lee fue un guerrero en la pantalla, un filósofo en las palabras, un mito en la cultura, pero en la intimidad era un hombre lleno de conflictos, de heridas abiertas, de fragilidades que rara vez mostraba. Su vida personal estuvo marcada por un amor profundo, pero también por tensiones invisibles. Linda Emery, su esposa, lo acompañó desde los primeros días de lucha en Estados Unidos, cuando Bruce apenas tenía para sobrevivir. Con ella formó una familia y tuvo 2 hijos, Brandon y Sharon. Ante el mundo, la imagen era la de un hombre entregado, disciplinado y protector. Sin embargo, en las sombras había fisuras. El psicoanálisis nos da una clave. Bruce vivía en constante disonancia entre el yo público y el yo privado. En público era invulnerable, implacable, un modelo de control absoluto. En privacidad, la ansiedad y el perfeccionismo lo consumían. Esas tensiones se reflejaban en sus relaciones más cercanas. Su obsesión con el trabajo y el entrenamiento constantemente lo alejaban por mucho tiempo de su familia, con los cuales descuidaba momentos esenciales. Linda lo apoyó, pero también sufrió el precio de estar al lado de un hombre que no sabía detenerse. El ideal del héroe perfecto lo perseguía, incluso en el ámbito íntimo. Querer ser el mejor esposo, el mejor padre, el mejor maestro, el mejor luchador, y esa exigencia era insoportable. Desde el enfoque psicoanalítico, esta conducta puede leerse como un superyo tiránico, una voz interna que nunca le permitía descansar, que lo castigaba incluso en sus momentos de ternura. Pero lo que pocos sabían es que Bruce Lee también cargaba inseguridades relacionadas con su virilidad y con su papel de héroe en una sociedad que lo juzgaba constantemente. En Hollywood, dominado por estereotipos, los hombres asiáticos eran representados como débiles, asexuales o ridiculizados. Bruce luchó ferozmente contra ese estigma, proyectando una imagen de fuerza y atractivo. Sin embargo, detrás de esa máscara había un hombre obsesionado con demostrar que merecía el deseo y el respeto que el mundo le negaba. Esta obsesión lo llevó, según rumores y testimonios posteriores, a tener aventuras extramatrimoniales, amores secretos, relaciones pasajeras, encuentros ocultos que alimentaban su ego, pero que también lo hacían sentir culpable. Desde el psicoanálisis se puede entender como un intento de reafirmar su masculinidad frente a la castración simbólica que vivió en Hollywood. Cada amante no era solo una mujer, era un espejo en el que buscaba verse poderoso, admirado, invencible, pero la paradoja es cruel. Cuanto más buscaba esa validación externa, más se dibujaba su núcleo interno. En el ámbito familiar, Bruce era un padre amoroso, pero a la vez distante. Brandon y Sharon crecieron bajo la sombra de un padre idolatrado por millones, pero que a menudo estaba ausente, consumido por entrenamientos interminables y rodajes extenuantes. El niño que había sentido la distancia de su propio padre, ahora repetía inconscientemente el mismo patrón. Era la compulsión de la repetición actuando, reproduciendo aquello que más le dolió en la infancia. En lo psicológico, Bruce también enfrentaba ataques de ansiedad y episodios de ira. Quienes lo conocieron de cerca hablaban de su carácter explosivo, en momentos en que la presión lo volvía incontrolable. Esos arrebatos eran la grieta de la armadura, la descarga de un inconsciente sobrecargado. El hombre que predicaba calma y fluidez podía en segundos convertirse en volcán de furia. Y no podemos ignorar su relación con el cuerpo. Si bien era su templo, también era su cárcel. Bruce entrenaba hasta la extenuación, obsesionado con no mostrar debilidad. Su dieta estricta, sus experimentos con máquinas y rutinas innovadoras lo llevaban al límite. Pero detrás de ese perfeccionismo había un miedo oculto, el miedo a la decadencia, a perder la imagen que lo sostenía como ídolo. En psicoanálisis, esto se entiende como la angustia de castración trasladada al cuerpo, el temor a que la fuerza que lo definía desapareciera, dejándolo desnudo ante el mundo. Las fragilidades de Bruce Lee se extendían hacia lo social. Aunque inspiraba a millones, en privado sufrió la soledad del mito. Pocos podían entender realmente el peso que llevaba sobre los hombros. Era un pionero, un hombre que había roto barreras sociales y culturales, pero eso también lo condenaba a vivir aislado. No tenía pares, no tenía un espejo igualitario en el cual mirarse, y esa soledad lo devoraba en silencio. Aquí aparece lo que hace de su vida un relato casi trágico. El hombre más fuerte del mundo en la pantalla era en realidad un ser acosado por los miedos íntimos, por las infidelidades, por las crisis de identidad y por una ansiedad que nunca lo soltó. Su vida personal fue un campo de batalla tan intenso como cualquiera de sus películas. El guerrero invencible, en realidad,
luchaba contra fantasmas que ni él mismo lograba dominar. Cada victoria pública se contraponía a una derrota privada. Cada aplauso en el cine tenía un eco en su inconsciente que susurraba: aún no eres suficiente. Y tal vez esa fue la tragedia final de Bruce Lee, que nunca pudo reconciliar su grandeza externa con sus fragilidades internas, que mientras el mundo lo veía como un dios de carne y hueso, él mismo se sentía en el fondo como un hombre siempre al borde de quebrarse. El mito de Bruce Lee no se forjó solamente en sus películas, ni en sus músculos, sino en ese contraste desgarrador entre la imagen pública del héroe y las fragilidades ocultas de un ser humano que jamás dejó de sangrar por dentro. La muerte de Bruce Lee sigue siendo hasta hoy en día uno de los más grandes enigmas de la cultura moderna. Un final abrupto, inesperado y rodeado de especulaciones que transformó a un hombre en leyenda. El 20 de julio de 1973, con apenas 32 años, Bruce Lee murió en circunstancias que aún hoy generan debate. La versión oficial habla de un edema cerebral, posiblemente provocado por una reacción a un analgésico, pero en torno a esa explicación surgieron teorías, conspiraciones con la mafia china, venganzas ocultas, maldiciones familiares. El misterio alimentó al mito. Sin embargo, más allá de las versiones externas, lo más revelador es mirar su muerte desde dentro, desde lo psicológico, porque la pregunta no es solo cómo murió Bruce Lee, sino qué nos dice su final sobre la forma en que vivió. Durante años, su cuerpo fue sometido a un nivel de exigencia sobrehumano, entrenamientos diarios de más de 6 horas, dietas estrictas, experimentos físicos que lo llevaban al límite, el cuerpo como máquina, como templo, como defensa contra las inseguridades, pero una máquina sometida a ese nivel de presión, tarde o temprano se resquebraja. En el psicoanálisis podríamos hablar de una pulsión de muerte, encubierta bajo su aparente culto a la vida. Freud señalaba que junto a la pulsión de vida que nos impulsa a crear y preservar, existe una fuerza contraria que nos empuja a la destrucción y al retorno al estado inorgánico. En Bruce, esa pulsión se manifiesta en la obsesión por forzar los límites de su cuerpo, como si en cada entrenamiento desafiara la propia mortalidad. Vivía al filo, y vivir así implica acercarse peligrosamente al abismo. El edema cerebral que acabó con su vida puede interpretarse como un colapso simbólico de esa lucha interna. El cerebro, el centro de control, rendido por el exceso de tensión acumulada, en términos psicoanalíticos, fue como si la mente dijera basta, aunque la voluntad se negara a parar. Su muerte también expone otra paradoja. Bruce Lee había predicado la fluidez, la adaptabilidad, la calma del agua, pero su vida cotidiana estaba marcada por la rigidez y la sobreexigencia. El ideal de ser como el agua funcionaba como un horizonte espiritual, pero no siempre como una práctica real. Su inconsciente lo llevaba en dirección contraria, a la disciplina férrea, al control absoluto, al perfeccionismo extremo, y en esa contradicción se encontraba la semilla de su desgaste. El contexto histórico también es clave. Bruce estaba en la cima de su carrera. Enter the Dragon estaba a punto de estrenarse y prometía convertirlo en una superestrella mundial. El mundo entero lo esperaba y la presión era insoportable. Él mismo lo sabía, inclusive testimonios cercanos mencionaban que él dormía muy poco, se irritaba con facilidad y parecía constantemente agotado. La ansiedad de no fallar en ese momento tan importante de su vida pudo haber intensificado los síntomas físicos. Desde un enfoque junguiano, podríamos decir que la sombra de Bruce Lee, ese conjunto de aspectos reprimidos que todos cargamos, se manifestó con más fuerza en sus últimos días. La sombra de la fragilidad, del cansancio, de la vulnerabilidad que él mismo no se permitía aceptar. Mientras el mundo lo veía como un héroe indestructible, su sombra le recordaba que era humano, que era finito. La muerte fue la interrupción brutal de esa verdad reprimida. Y sin embargo, su muerte temprana lo convirtió en mito. En la lógica psicoanalítica, se produjo una especie de idealización post-mortem. La figura real, con todas sus contradicciones y debilidades, quedó borrada, y en su lugar emergió el héroe perfecto, inmortal, eterno. Lo que en vida fue lucha contra la inseguridad, en la muerte se transformó en perfección simbólica. Es inevitable pensar en la dimensión trágica de su destino, cómo los héroes clásicos, Bruce Lee, mueren jóvenes, en el punto más alto antes de enfrentarse a la decadencia o el desgaste. Esa interrupción súbita de su vida congeló su imagen en la memoria colectiva, siempre fuerte, siempre joven, siempre invencible. Su muerte, aunque dolorosa, selló la eternidad de su leyenda. Para millones, Bruce Lee no murió, se convirtió en un arquetipo, en un guerrero invulnerable, el filósofo guerrero, el hombre que rompió barreras, pero para quienes lo conocieron íntimamente, su muerte reveló lo que siempre estuvo presente:
que detrás del mito también hay un hombre real, un hombre que nunca dejó de pelear contra sí mismo. Psicológicamente, el misterio de su muerte también refleja el misterio de su vida, la tensión constante entre fuerza y fragilidad, entre disciplina y ansiedad, entre el mito y el hombre. No importa cuál teoría sea cierta, lo que importa es lo que simboliza, la imposibilidad de sostener indefinidamente la máscara del héroe. Bruce Lee nos enseñó que podíamos ser como el agua, pero su final nos recuerda que incluso el agua, cuando se contiene con demasiada presión, puede desbordarse y destruir su propio cauce. Ese fue el destino de Bruce, un torrente de energía que no supo detenerse, que fluyó hasta el límite y que al romperse dejó detrás de sí no solo preguntas, sino una fuerza cultural que vive medio siglo después. Su muerte no lo apagó, lo convirtió en un mito eterno, un espejo donde millones siguen buscando inspiración, sin ver que ese reflejo es también el relato de un hombre profundamente humano, vulnerable y contradictorio. Pero en el fondo, el verdadero misterio no está en cómo murió Bruce Lee, sino cómo logró vivir tan intensamente en tan poco tiempo y dejar una huella que ninguna muerte ha podido borrar. Han pasado más de 50 años desde la muerte de Bruce Lee y sin embargo su figura no se ha desvanecido. Al contrario, su presencia parece multiplicarse en cada generación, en cada rincón del mundo. Bruce Lee no fue solo un actor o un luchador, ni siquiera un filósofo marcial. Fue y sigue siendo un arquetipo cultural, un espejo en el que millones encuentran tanto fuerza como contradicciones. El impacto de su legado es visible en múltiples planos. En lo cultural, rompió un paradigma. Antes de Bruce Lee, los hombres asiáticos eran invisibles o caricaturizados en la pantalla occidental. Después de él, el imaginario cambió. De pronto, un joven chino podría ser el héroe, podía ser atractivo, podía ser el protagonista. Su sola presencia desmanteló estereotipos que llevaban décadas incrustados en la narrativa de Hollywood. Pero lo más profundo no fue la imagen externa, sino lo que generó en el inconsciente colectivo. Desde el psicoanálisis podríamos decir que Bruce Lee activó un arquetipo junguiano universal, el del guerrero transformador. No solo pelea, sino que convierte su pelea en enseñanza, en cambio de vida. Es el héroe que no se limita a vencer enemigos externos, sino que representa la lucha contra las fuerzas internas que todos compartimos, la inseguridad, el miedo y la sensación de no pertenecer. Pero más allá de sus películas de acción, Bruce Lee se transformó en un símbolo psicológico. Su famosa frase, "Be water, my friend", se repite en contextos tan diversos como el empresarial, la meditación, la psicología, la autoayuda e inclusive hasta en el deporte de alto rendimiento. Pero en el eco de esas palabras no solo radica en la flexibilidad que promueven, sino en lo que revelan, que incluso en medio del dolor y la rigidez de la vida moderna, es posible encontrar una forma de fluir, de resistir, de reinventarse. El legado de Bruce Lee también conecta con la idea freudiana de la sublimación. Su vida demostró que la agresividad y el dolor, cuando se canalizan hacia el arte, pueden convertirse en belleza, disciplina y filosofía. El adolescente rebelde y violento que peleaba en las calles de Hong Kong se sublimó en el maestro que inspiró a millones a través del cine y la palabra. Esa transformación sigue siendo una enseñanza temporal. Lo destructivo puede volverse creativo, pero su legado no está exento de sombras. En la era contemporánea, donde la salud mental es un tema central, la vida de Bruce Lee también sirve como advertencia. Su perfeccionismo extremo, su autoexigencia sin límites, su incapacidad para aceptar su vulnerabilidad, todo eso lo convierte en un ejemplo perfecto para demostrar cómo la grandeza externa también puede ocultar tormentas internas. En ese sentido, Bruce no solo es un modelo, también es un recordatorio de los peligros de vivir bajo un super yo tiránico que nunca permite descansar. El contraste entre su éxito y las fragilidades íntimas resuenan especialmente hoy, en un mundo dominado por las redes sociales y la presión de demostrar una imagen impecable. Bruce Lee encarna esa tensión universal, la distancia entre la máscara pública y el ser privado. Admiramos su fuerza, pero también reconocemos en su historia el precio psicológico de cargar con un mito sobre los hombros. Su influencia cultural se extiende a la lucha contra el racismo y los prejuicios. Aunque murió joven, abrió un camino que hoy sigue vigente. Cada actor asiático en Hollywood, cada referente cultural que rompe con las representaciones estereotipadas, debe,
parte de su espacio a Bruce, pero también aquí su legado es ambivalente. En su afán por combatir estigmas, terminó construyendo otro molde del asiático perfecto, un modelo difícil de habitar para quienes vinieron después. A nivel psicológico colectivo, Bruce Lee representa una paradoja fascinante, la unión de la fuerza y la fragilidad, de control y descontrol, de mito y hombre. Esta paradoja lo hace eterno, porque en ella nos reconocemos todos. Ninguno es solo héroe ni sombra. Todos somos mezcla de ambas cosas. Bruce encarnó esa tensión como pocos, y por eso su figura trasciende más allá de las artes marciales o del cine. En Oriente sigue siendo visto como un símbolo de orgullo cultural, alguien que devolvió dignidad y respeto a la comunidad marcada por siglos de colonización y burla. En Occidente se convirtió en puente hacia una visión más profunda de la filosofía oriental, que influyó en todo, desde el cine hasta el deporte, desde la psicología hasta la espiritualidad contemporánea. Quizá la mayor lección psicológica de Bruce Lee está en su propia imposibilidad de reconciliar todas sus partes. El héroe y el hombre nunca lograron fundirse en armonía, pero en esa falla, en esa grieta, es en donde encontramos su grandeza. Porque más que un modelo imposible de alcanzar, Bruce Lee nos mostró lo que significa luchar contra uno mismo, caer, levantarse y reinventarse. Al final, su legado no es el de un dios, sino el de un ser humano que vivió intensamente, que se atrevió a desafiar al mundo externo como a sus propios demonios internos. Esa es la fuerza que lo hace eterno. Bruce Lee murió joven, pero en el inconsciente colectivo nunca ha muerto. Su imagen, su filosofía, su cuerpo en movimiento siguen vivos en la pantalla, en cada frase que inspira, en cada persona que decide enfrentar sus miedos. Y tal vez esa sea la verdad más profunda. Bruce no fue solo un actor ni un maestro de artes marciales, fue un espejo del alma humana, con toda su belleza y con todas sus contradicciones, un espejo en el que seguimos viéndonos reflejados medio siglo después, porque Bruce Lee nos enseñó a pelear, nos enseñó a vivir con intensidad, a transformar el dolor en arte, a reconocer que incluso los héroes sangran y que en esa sangre, en esa fragilidad, reside lo más humano y lo más eterno entre nosotros. Cuando la cámara se apaga y el silencio inunda la sala, la figura de Bruce Lee no desaparece, al contrario, se expande. Su sombra, su energía, su mirada penetrante siguen flotando en el aire como si el tiempo nunca hubiera logrado atraparlo. Porque Bruce Lee no fue solo un hombre, fue un símbolo, un recordatorio viviente de que dentro de cada uno existe una lucha silenciosa, una lucha entre lo que mostramos al mundo y lo que ocultamos en la intimidad de nuestra mente, entre la fuerza que proyectamos y la fragilidad que tenemos que revelar. En su vida encontramos victorias deslumbrantes, pero también heridas que nunca cicatrizaron, y es precisamente esa mezcla lo que lo hace eterno. Bruce Lee no representaba la perfección, sino el eterno combate por alcanzarla. Su muerte, envuelta en misterio, no fue un final, fue el inicio de un mito que no pertenece solo a la historia del cine o de las artes marciales, sino al imaginario de todos los que buscamos sentido, fuerza e inspiración. Cada vez que alguien pronuncia las palabras "Be water, my friend", no solo repite un mantra de flexibilidad, está evocando un legado espiritual que sigue atravesando generaciones. Quizá ese es su verdadero secreto. Bruce Lee no murió porque no vivió únicamente en su cuerpo, vivió en su filosofía, en su lucha, en la intensidad con la que desafió tanto al mundo como a sí mismo. Y ahora, cada vez que lo recordamos, no solo pensamos en un héroe, pensamos en un hombre que nos mostró el reflejo de lo que somos, vulnerables, contradictorios, pero también capaces de dejar una huella inmortal. Bruce Lee no se fue, Bruce Lee sigue aquí, en ti, en mí, en nosotros.